Ok, ya se lo mandé ahí para... No, a la orden, no. Quiero ver cómo estoy aquí. Ahí estamos. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ahí yo espero un ratito ahí que se conecte. ¿Cuántas personas son? Ah, súper, ya hay 19, 20. Vamos. Va. Perfecto. ¿Qué tal, doctor Patzán? Gusto saludarlo. Igual, doctor, muy buenas noches. Gracias por su clase. Súper a la orden. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de manejo de asma en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y COVID. Realmente vamos a hablar un poquito de algunas generalidades y cosas que tenemos que saber. Hay algunas cosas que han cambiado y no se ponen de acuerdo en sí las asociaciones de qué cosas hacer en cuanto a nebulizaciones, de nebulizar o no nebulizar. Realmente lo que les voy a poner aquí es un poco de evidencia de que no es necesaria la nebulización si tenemos pues dispositivos para poder dar un tratamiento adecuado para asma. Sin embargo, en el momento de tener una emergencia, pues no tenemos que dejar de nebulizar a un paciente si lo que tenemos es una crisis asmática y tenemos que mejorar la salud del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito del coronavirus, pues sabemos de que es un tipo de virus que se transmite a través de los animales, ¿verdad? Su hospedero natural es el murciélago y a través de animales intermediarios han saltado hacia el ser humano, y ya que nosotros nos hemos metido en sus hábitats y sus lugares de vida y nosotros hemos invadido eso, pues nosotros nos hemos acercado hacia los coronavirus. Y este último, el SARS-CoV-2, pues se cree que a través del pangolín fue el que eh, se hizo el salto hacia el ser humano. Entonces, en la línea del tiempo, todos sabemos que el 31 de diciembre del 2019 fue el primer caso de neumonía en un mercado Wuhan en China, luego se identificó el coronavirus. China comparte la secuenciación genética, eso es bien importante porque a partir del 12 de enero, vean, 13 días después del primer caso, ya tenían secuenciado el virus, lo pudieron compartir para que se pudieran hacer pruebas de detección rápida. Entonces, esto pues tuvo un impacto que al final no fue tan devastador como esto hubiera sido en otros tiempos, ¿verdad? El primer caso en Estados Unidos a finales de enero, el primer fallecido fuera de China un mes después. Luego lo nombraron COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Y pues en marzo del 2020 era una pandemia, ya todos sabemos todo lo que pasó después, ¿verdad? Ahora, poco a poco, conforme nosotros nos hemos dado cuenta en pediatría, gracias a Dios esto no ha sido tan grave y tiene algunas explicaciones de por qué el virus no ha sido tan grave en los niños. Algunas de estas es de que tienen menos exposición a la gente. Recordemos que los niños no iban a los mercados, no iban a los lugares donde había mucha gente y mucha exposición, los tenían en la casa cuando empezó la pandemia. Entonces, esto pues es uno de los factores que hizo que los niños se enfermaran menos al principio de la pandemia. Luego que de por sí se ha visto que tienen menos receptores AC2 en la mucosa de la nariz, por lo cual tienen menos lugar donde enclavarse el virus. Las infecciones virales frecuentes en los niños hacen que su sistema inmunológico esté entrenado. La vacunación mejora la inmunidad innata, por lo cual tienen mejora sus defensas que los adultos, ¿verdad? Tienen una respuesta
inmunológica menor a las de los adultos, que no hacen estos síndromes severos de inflamación que hacían los adultos mayores, y tiene una mejor respuesta adaptativa de H1 y los linfocitos generan Para linfopenia. dañar al descanso. ¿Perdón? Creo que hay alguien con micrófono. Este es uno de los estudios publicados en JAMA, donde se ve la cantidad de receptores AC2 en la mucosa de la nariz dependiendo de la edad. Se dieron cuenta que entre menos edad tenía el paciente, estadísticamente significativo era la cantidad menor de receptores nasales que tenían para este virus. Cada vez que la edad iba subiendo, los receptores nasales de AC2 iban aumentando. Esto solo se hizo hasta los 25 años de vida y no se hizo más adelante para saber si los adultos mayores tienen más receptores todavía, pero por lo menos sabemos que los niños menores de 10 años tienen muy pocos receptores para que el virus llegue e inicie su replicación. Los primeros estudios publicados de los casos de niños que se complicaban, pues habían varias comorbilidades, entre los cuales veíamos cáncer, inmunodeficiencias, obesidad, prematurez, enfermedad congénita de la vía aérea, trisomía 21, pero no se veían aquellos pacientes que tenían asma, ¿no? Igual, las distintas cortes, esta Confidence, que es uno que se hizo en Italia, estas dos que son las cortes chinas y la CDC, que es la corte de Estados Unidos, pues veían que habían condiciones existentes, pero ninguna mencionaba asma como uno de los principales condicionantes para tener un peor pronóstico para la enfermedad de COVID-19. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar en sí de qué es el asma. El asma es una enfermedad heterogénea que tiene múltiples causas y que tiene múltiples manifestaciones dependiendo de cada individuo, pero que se caracteriza por algunas cosas. Una es que los síntomas, tanto respiratorios como silbido, falta de aire, tos, etcétera, son variables en intensidad y en tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el niño que tiene asma no es aquel niño que pasa tosiendo todo el tiempo. Es un niño que pasa y de repente tiene tos de diversa intensidad durante el día, puede pasar bien una semana y de repente empezar con tos. Entonces es esa típica historia de, no, es que yo no creo que mi hijo sea asmático porque él de repente empieza con la tos, él no siempre está con tos. Y esta es una de las principales características del asma, porque tiene limitación variable al flujo aéreo. O sea, a veces está bien el pulmoncito y podemos tener flujos normales y a veces hay limitación de ese flujo aéreo en distintas horas del día. Cada uno se comporta de manera diferente. La otra característica grande es que tiene algún desencadenante, algún gatillo, algo que lo dispara. Los síntomas, estos pueden ser al ejercicio, cuando se asocia algún alergeno, cuando inhalan alguna sustancia irritante, incluso los cambios de clima pueden desencadenar síntomas, y las infecciones virales, sobre todo estas que ustedes conocen muy bien, rinovirus, virus sincitial, influenza para influenza, que son una de las principales detonantes de una crisis asmática o de por lo menos los síntomas del asma. Un paciente que se enferma por un rinovirus regularmente empieza con sibilancias, empieza con fatiga, si es un paciente que tiene el diagnóstico presuntivo de asma. Entonces, cuando hablamos de fenotipos, hablamos de las características clínicas que tiene una persona, que expresa una persona con la cual nosotros podemos identificar. Entonces, veamos, existen tres grandes fenotipos, que es el asma alérgica, el asma no alérgica y el asma con obstrucción fija. Nosotros en pediatría regularmente vemos el asma alérgica. Es aquella asma que nosotros observamos desde pequeño, que empieza con la marcha tópica. Son niños que empiezan a padecer tempranamente la piel, problemas de rinitis alérgica, problemas de alergias alimentarias, y que más adelante empiezan con problemas de sibilancias, de falta de aire, de tos. Entonces es aquel niño que es reconocible fácilmente, que tiene antecedentes familiares de papá rinítico o asmático, mamá con problemas de alergias. Entonces es bien fácil de identificar. Entonces aquí esto quiero que quede bien claro, porque a veces hay muchos pediatras en la calle que les dicen, no, mire, yo no creo que sea asma, yo creo que es alergia. Entonces,
las dos cosas van juntas, son de la mano. Si alguien es alérgico, para mí es más probable que sea asmático que si alguien no es alérgico. Si a alguien le salen las pruebas de alergia negativa, yo digo, ¿será que es asmático? Porque en niños el asma es predominantemente alérgica. Ahora, existe un asma no alérgica, que regularmente es en niños mayores o, perdón, o en adultos mayores o en personas adultas, donde se caracteriza por inflamación de tipo neutrofílico, a diferencia de la alérgica que es de tipo eosinofílico. Entonces, este tipo de asma alérgica, no alérgica, tiende a no responder bien a los esteroides inhalados. A veces nos hemos topado con niños con asmas no alérgicas y es un dolor de cabeza tratarlos, porque no responden a la mayoría de tratamientos que los del asma alérgica sí responden. Y el asma con obstrucción fija es aquella asma que ha sido no tratada durante mucho tiempo y que al final del tiempo quedan con una obstrucción bronquial y se comportan como pacientes con EPOC, porque tienen una obstrucción todo el tiempo. Ya no hacen una hiperreactividad de la vía aérea como lo hacen los asmáticos, sino que se mantienen con una obstrucción fija. Entonces, aquí salieron varios estudios interesantísimos acerca del comportamiento de las citoquinas, de los interferones, del proceso inflamatorio en sí del asma y explicarse el por qué a los pacientes asmáticos no les afecta en mayor frecuencia ni intensidad el COVID-19. Entonces, una de las razones, nosotros sabemos que los pacientes con asma tienen deficiencia de interferón 1. Con esto hace un aumento de las citoquinas T2, de factores de crecimiento transformador beta y de citoquinas de señalización que hacen que tengan un incremento en las infecciones virales. O sea, los asmáticos tienden a enfermarse más por las infecciones virales. Entonces, el tipo influenza, sincitial respiratorio, rinovirus, les afecta más a ellos que al resto de personas, porque tienen algún tipo de inmunodeficiencia, llamémoslo así, o no regulación adecuada del sistema inmunológico que los predispone a tener infecciones virales. Las células epiteliales de la vía aérea de los pacientes asmáticos alérgicos se ha visto que los receptores AC2 están disminuidos. Se ha hecho estudios de proteómica de la vía respiratoria y se han medido múltiples marcadores inflamatorios y entre esos los receptores AC2, que se han dado cuenta que en los pacientes con asma alérgica tienen disminución de estos receptores, lo que parece ser un factor protector para la enfermedad de COVID-19. Aparte de eso, los pacientes que se recuerdan que el paciente con eosinopenia se ha visto que ha tenido un peor pronóstico. Los pacientes que tenían eosinófilos bajos les afectaba mucho más la enfermedad de COVID-19. En el que los pacientes asmáticos alérgicos tengan incremento de los eosinófilos, juega un papel protector contra el SARS-CoV-2. Entonces, si nosotros tenemos aquí un paciente que tiene desregulación o regulación disminuida de los receptores AC2, el SARS-CoV-2 no tiene dónde anclarse a la mucosa respiratoria. Y si además le sumamos que el paciente tiene eosinofilia, con lo que activa una respuesta inmunológica que no permite esta tormenta citoquínica que pasa y la hiperinflamación en los pacientes, pues se genera al final de esto una respuesta positiva o no negativa para los pacientes con asma que tienden a no complicarse como el resto de pacientes. Entonces, vamos a esto porque normalmente los pacientes que yo tengo aquí en la clínica me decían, doctor, pero ¿qué va a pasar con mi hijo que es asmático si le da esto? Eso no lo sabíamos, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar con estos patojos, pero al final, pues nos dimos cuenta que de repente les daba y les daba peor a los papás y los patojos como que no les pasó nada. Y al ponernos a revisar todos esos artículos, decían, bueno, probablemente toda esta respuesta inmunológica del paciente asmático hace que no se produzca toda esta respuesta de inflamación final que lo lleva a desenlaces fatales. Entonces,
volviendo al diagnóstico de asma, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Sabemos que el diagnóstico pues lo hacemos por medio de un interrogatorio, ¿verdad? Historia clínica detallada, preguntamos si los síntomas son más en las noches, si le da tos cuando corre, si le da tos cuando juega, hacemos una evaluación física que nos permita ver si el paciente es asmático o no. Y si nosotros consideramos que sí tiene historia para pensar en asma, pues lo que tenemos que hacer es hacer una espirometría. Y la espirometría nos va a servir para saber si hay una respuesta de obstrucción y de reversibilidad al broncodilatador para tener el diagnóstico de asma. Entonces, damos tratamiento para asma si tenemos una clínica, examen físico y espirometría. Podemos hacer pues, un diagnóstico de asma y dar tratamiento. Esto se va complicando cuando nos mandan al paciente, nosotros le hacemos una historia y decimos, no, a mí no me parece porque tiene tos todo el día, la tos es con flemas, ha perdido de peso, probablemente es una fibrosis quística, una inmunodeficiencia, puede ser un reflujo esofágico, puede ser una fístula traqueosofágica, puede ser algo más, ¿verdad? Mejor voy a ir a estudiarlo del otro lado porque a mí no me parece que es asma y pues probablemente vamos a dar tratamiento para un diagnóstico alternativo. La otra cosa es si nos parece un diagnóstico de asma, si el examen físico nos respalda el diagnóstico de asma y decimos, bueno, sí, a mí me parece, hagámosle una espiro. Hacemos la espirometría y la espirometría no nos sale positiva. Entonces decimos, bueno, ¿qué puede estar pasando? Una de las primeras cosas que yo les dije del asma es de que es variable en intensidad y en tiempo. Entonces, si yo le hago un aspiro a un niño que está tranquilo, sentado aquí media hora esperando, la sala está calientita, le hago la espirometría, probablemente me puede salir completamente normal y eso no me descarta asma, porque la función pulmonar de ese niño puede estar disminuida en la noche, puede estar disminuida mañana y eso no me hace el que el paciente no es asmático. Entonces, una prueba positiva me sirve mucho para hacer el diagnóstico, porque si tengo la clínica, el examen físico y la espirometría, yo tengo el diagnóstico de asma. Pero si la espirometría no me sale positiva, entonces digo, no puedo descartar que tenga asma. Por ahorita su espirometría está normal. Pero si no podemos hacer el diagnóstico de asma, podemos considerar un ensayo terapéutico y decir, ¿sabe qué vamos a hacer? Otra de las formas de hacer el diagnóstico de asma es que si yo lo sospecho mucho, le voy a dejar tratamiento para el asma. Vamos a darle su inhalador, su esteroide, y si el paciente mejora, vamos bien. Si al quitarle el tratamiento del asma, él empeora, es que es una forma de hacer un diagnóstico de asma. Obviamente, si hay algún tipo de urgencias entre el algoritmo de diagnóstico, pues vamos a tratarlo como que si fuera asma y después preguntamos si era o no era. Si voy rápido, me avisan y podemos parar un poquito, ¿verdad? Porque a veces me pico y hablo y no sé si vamos un poco rápido. Entonces, síntomas, historia clínica, examen físico. No me parece, vamos a buscar otro diagnóstico. Sí me parece, espirometría o pruebas de función respiratoria. Si me sale que tiene asma, damos tratamiento para asma. No me sale que tiene asma, podemos hacer otras pruebas diagnósticas o considerar un ensayo terapéutico. Entonces, entre los componentes del manejo del asma tenemos el manejo farmacológico, que es el que vamos a leer, que sabemos que cifluticasona, que ciclesonía, que todo lo que nosotros podemos leer, pero todo eso no nos sirve si no tenemos todo lo demás, que es modificación de los factores de riesgo. Mire, señora, fíjese que va a tener que dejar de cocinar con leña. Mire, va a tener que sacar el gato porque pues, su hijo salió alérgico al pelo de gato y pues tienen 3 gatos en la casa, ¿verdad? Todas esas cosas es lo que nosotros tenemos que mejorar como factores de riesgo que el paciente puede empeorar y no tener un buen tratamiento para el asma. El tratamiento no farmacológico es explicarle al paciente por cuánto tiempo va a tener el tratamiento, cómo utilizar la aerocámara, cómo se lo tiene que poner. Yo aquí tengo todo el tiempo mis aerocámaras, tengo todo el tiempo los dispositivos que usamos, porque les tengo que explicar a los pacientes cada vez que vienen si lo están aplicando bien o no. Y eso es parte del manejo no farmacológico. Y la educación para el automanejo. Cuando los chicos ya están grandes, decirles, ok, cuando te sientas mal, puedes aumentar la dosis de mantenimiento, puedes darte un rescate. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros para dar un tratamiento adecuado.
Entonces, en cuanto al tratamiento, también hay estudios de evidencia que dicen, miren, este japonés lo que demostró fue que utilizando ciclesonide, el ciclesonide in vitro bloquea la replicación del SARS-CoV-2, ¿eh? Y pues reduce la severidad del asma. Entonces, el que estén utilizando esteroides inhalados puede ayudar a que el paciente no tenga una enfermedad severa. La combinación de formoterol, budesonide, demostró inhibición de la replicación del coronavirus estacional, que es los otros tipos de coronavirus, y algunas producción de citoquinas. Aparte, la inmunoterapia, que es uno de los tratamientos pues, efectivos para el paciente alérgico con ya establecido que es alérgico, suprime la respuesta T2 y la inflamación alérgica, estimulando una respuesta de células T reguladoras que puede prevenir la degranulación de mastocitos, basófilos y eosinófilos, que son los que liberan todas las sustancias inflamatorias, con lo que se puede prevenir la tormenta citoquínica. El omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se da en los pacientes asmáticos severos, pues puede disminuir la susceptibilidad para las infecciones respiratorias virales. Y esto nos puede hacer de que el paciente con SARS-CoV-2 pues no tenga que el paciente con asma no se infecte frecuentemente de estas infecciones virales. Aparte, bueno, en el tratamiento del paciente asmático, pues todos sabemos de que hay distintos escalones. Por si no sabían, cada uno de estos escalones o cada tamaño de cajita no está al azar, sino que el tamaño de la cajita de los pasos de Gina es la cantidad de pacientes que se pueden controlar entre el paso 1 y el paso 2. Es esta cantidad de pacientes que más o menos son el 60%. Con el paso 3 se pueden hasta el 80% de pacientes controlar y hay muy pocos pacientes que requieren llegar a paso 5 para poderse controlar. Entonces, aquí estamos hablando de adolescentes mayores a 12 años. Hay algunas cosas en las guías que cambiaron. Lo que cambió en las nuevas guías de Gina es que en el paso 1 nos dice dosis bajas. Antes se acuerdan que solo era salbutamol en el paso 1 cuando fuera necesario dárselo al paciente. Ahora le dice, mire, puede utilizar inhalocorticoides más formoterol solamente cuando se sienta agitado. Ese es en un asma leve, eventual, que el paciente solo tiene síntomas de vez en cuando. O darse una dosis bajas de inhalocorticoides cuando se esté utilizando salbutamol. No se dé salbutamol solo. Aplíquese también un poco de esteroide inhalado para ayudar a disminuir esta crisis o cuando tenga síntomas. Ahora, el paso 2 dice dosis bajas de inhalocorticoides diarias. ¿Qué inhalocorticoides? Puede ser budesonida, puede ser declometasona, puede ser fluticasona, que son los 3 que nosotros usamos aquí en Guatemala, son los más frecuentes. Entonces, dosis bajas. Budesonida y fluticasona son los que más se usan regularmente, ¿verdad? O dosis bajas de inhalocorticoides más formoterol a necesidad. Vean ustedes que siempre es el esteroide en la primera opción de tratamiento, ¿sí? Si no les dicen, bueno, si no pueden utilizar dosis bajas de inhalocorticoides más LABA. El LABA es, ¿cómo se llama? Broncodilatador de acción prolongada. Estamos hablando de formoterol, de salmeterol o de bilanterol, que son los 3 que se utilizan, que están aprobados para tratamiento de asma. Aquí abajo, como otras opciones, están el tratamiento como el Montelukast. Entonces, yo realmente no soy muy amigo del Montelukast, no lo uso. La mayoría de los pacientes que vienen aquí ya lo han tomado. Entonces, les digo, bueno, quítaselo y vamos a darle tratamiento inhalado porque le tienen miedo a los esteroides. Yo le tengo más miedo a los efectos del Montelukast. Y entonces, si nosotros vemos que el paciente no mejora, tenemos que revisar esta parte de aquí, que es una chibulita donde nosotros podemos evaluar y decir, vamos a evaluar qué está pasando con el paciente, ajustar la dosis y revisar su respuesta. Entonces, ¿qué evaluamos? Que lo que esté tratando realmente sea asma. ¿Será que no se pudo controlar con el inhalador que le dije? ¿Será que realmente está utilizando la técnica adecuada? Porque a veces le digo, mire señora, y sí lo está usando, sí, puro el de Doctor House, ¿verdad? A ver, explíqueme, se lo echan aquí, eso sucede. Hay pacientes que me han venido a mí y meten el inhalador tapado, porque yo no les dije que había que destaparlo y lo meten tapado en la aerocámara.
entonces nunca le dieron ninguna dosis. Hay que revisar realmente que la técnica esté correcta antes de subir la dosis. Tengo un paciente que también una vez yo le hice un aspiro y ya lo habían tratado durante mucho tiempo en el ICSI. Cuando yo llegué le dije, bueno, te voy a hacer una espirometría. El paciente le dije, ¿cómo utilizas tu spray? Y él hizo esto. Se quedó así, se echó el salbutamol y lo sacó por la nariz, como que hubiera estado fumando. Entonces, todo esto nosotros tenemos que evaluarlo porque si no, le estamos subiendo la dosis y subiendo la dosis y agregando tratamientos por puro gusto. Tenemos que evaluar, luego ajustar si tenemos que subir la dosis o no, tenemos que mejorar la técnica o no, tenemos que cambiarle el tratamiento porque el que yo le dejé es muy caro y le dejé Simbicorto, le dejé Ceretide y es un paciente que gana 2,000 quetzales al mes, no lo va a comprar, tenemos que ajustarnos al paciente, ajustar la dosis y todo, para que el paciente ver si mejoró de los síntomas, de las exacerbaciones, mejoró su función pulmonar. Eso es lo que nosotros tenemos que ver cada vez que el paciente llegue y decir, bueno, ¿nos vamos a ir para atrás o nos vamos a ir para arriba? Y en el siguiente paso les dice, bueno, aquí sí puede utilizar bajas dosis de inhalocorticoides más un broncodilatador de acción prolongada. Entonces, budesonida con formoterol son las combinaciones. Fluticasona con salmeterol son las que nosotros usualmente utilizamos. No nos mejoró con el paso 3. Ok, nos vamos al siguiente, que dice dosis media, subirle un poquito la dosis del esteroide con el broncodilatador de acción prolongada. Si no nos mejora eso, igual evaluar, ajustar y revisar. Y si sí, pues entonces lo mandamos con un especialista, ¿verdad? Para darle un tratamiento específico. Tenemos que hacer una fenotipificación del paciente, saber si le tenemos que dar algún anticuerpo monoclonal que va dirigido hacia interleuquina 5, interleuquina 4, interleuquina 4 receptor, está el omalizumab, el mepolizumab, el benralizumab, hay un montón de anticuerpos monoclonales que vienen ahorita que no me interesa que se lo sepan ahorita, solo que existen y que hay un paso 5 que los manejan especialistas en alergia y neumólogos. Entonces, ¿por qué dicen aquí dosis bajas de formoterol? ¿O por qué dice aquí dosis bajas de inhalocorticoides más formoterol o salbutamol? ¿Funcionará igual el salbutamol que las dosis bajas de inhalocorticoide más formoterol? Fíjese que en cuanto al mecanismo de acción del salbutamol, del formoterol y el salmeterol, el salbutamol es un broncodilatador de acción rápida. Tiene un transportador que permite que no pase por la membrana lipídica, es altamente biofase acuosa, pasa por ese transportador y entonces es de corta duración, actúa rápido y se elimina rápido. Entonces esa taquicardia que le da a los pacientes con salbutamol les dura 15 minutos, 20 minutos. ¿Verdad? El paciente que tiene el formoterol tiene una biofase tanto lipídica como acuosa. Entonces, una porción pasa por la parte del transportador y actúa rápidamente, tiene una acción rápida, tan rápida como el salbutamol, y tiene una larga duración porque también tiene la fase lipídica que pasa por la membrana lipídica. En cambio, el salmeterol, que es el otro que se usa con fluticasona, solamente tiene la biofase lipídica que no pasa por el transportador y por eso tarda más tiempo en hacer efecto. O sea, sí sirve para un tratamiento de mantenimiento y dejar al paciente con mantenimiento durante mucho tiempo, pero no sirve para rescate. Y por eso les dicen aquí las guías, puede utilizar algún inhalocorticoide que tenga formoterol si es necesario darle más dosis. Si el paciente tiene su dispositivo inhalado del medicamento y es el que usa de mantenimiento, se lo puede utilizar también de rescate si se empieza a sentir mal. ¿Verdad? Obviamente es más caro que utilizar un salbutamol. Los pacientes de 6 a 11 años, que son los pacientes que ya nosotros vamos viendo, aquí ya no les dice utilice formoterol y budesonida en el paso 1. Aquí les dice utilice inhalocorticoides, dosis bajas, cuando vaya a utilizar salbutamol. Y rescate, salbutamol. Salbutamol, cada vez que se quiera rescatar. Ahorita vamos a ver un poquito del tratamiento de rescate.
La primera opción en pacientes de 6 a 11 años es dosis bajas de inhalocorticoides. Hablamos de budesonida, fluticasona y beclometasona. ¿No mejora? Evaluar, ajustar y revisar. Podemos hacer dos cosas: agregar inhalocorticoides más LABA o subirnos a una dosis media de inhalocorticoides. Cuando los pacientes no tienen dinero para comprar esto, yo me quedo con subirle de dosis media de inhalocorticoides. Tenemos que saber que no todos los esteroides son iguales. La fluticasona no es igual a la budesonida no es igual a la beclometasona, y las dosis son bien diferentes en cada uno. Si no mejora, podemos subir la dosis de inhalocorticoides, podemos añadir tiotropio, podemos añadir antileucotrienos. Aquí ya en el paso 4 ya empieza a decir, bueno, le voy a dejar un antileucotrieno, de repente el paciente mejora antes de tener que pasarlo a darle un anticuerpo monoclonal, que aquí el único que está para niños es el omalizumab, que es un tratamiento ya para el paso 5. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico de asma, ya sabemos tratar al paciente con asma, ya el paciente sabemos que el tratamiento siempre es con inhalocorticoides, con un dispositivo de dosis medida, pues entonces hablemos un poco de las nebulizaciones y qué es lo que nos decían los primeros estudios que salieron aquí acerca de las indicaciones de las nebulizaciones. Es que las nebulizaciones se han asociado con aerosolización del virus, con un aumento de la transmisión viral, ¿sí? En la respiración espontánea hay pocas indicaciones de nebulizar beta-2. El asma, obstrucción fija puede ser uno, crisis asmática, ¿verdad? La solución salina de los antibióticos y el alfa-ornasa en pacientes con fibrosis quística. Pero después hay muchas formas de administrar medicamentos que no tienen que ser siempre nebulizadas. Hay papás que prefieren las nebulizaciones y que se los dicen, no, es que con el spray no, doctor, no, eso no funciona. Yo quiero ver que salga el humo, ¿verdad? Entonces, hay algunas indicaciones que pueden ser porque los papás eso lo prefieren, ¿verdad? Entonces, usualmente debería ser las nebulizaciones en un cuarto con aislamiento aéreo, con equipo de protección personal, no abandonar la sala durante las siguientes 2 horas, a menos de que sea necesario, ¿verdad? Ustedes, las indicaciones de nebulización debería ser un cuarto con presión negativa, que yo creo que aquí en Guate solo en un lugar hay cuartos con presión negativa, donde el paciente está adentro y tiene que salir y se libera la presión y toda la onda, con filtros EPA, que son filtros de cambios aéreos donde se filtran la mayoría de partículas. Entonces, eso es lo que se publicó en el European Journal en mayo de 2021, donde decían que esas son las condiciones ideales para nebulizar. Todos sabemos que nosotros estando en hospitales públicos aquí, pues nunca va a haber como una separación entre un paciente y el otro. No podemos tener 2 horas el área de nebulización sin utilizar. O sea, ¿verdad? Esto es una locura, pero pues yo les estoy diciendo lo que normalmente se ha publicado. Y les voy a contar mi experiencia. Las formas de contaminación de un paciente, todos sabemos que pues, el contacto cercano es lo más frecuente. Yo le estornudo en la cara a alguien y pues se le pega, ¿verdad? La infección. Por medio de superficies, entonces pues el paciente tose, deja ahí la superficie por medio de fomites. Yo toco la computadora que acaban de estornudar y me meto las manos a la boca o a los ojos, pues es una forma de contaminar, ¿verdad? Pero pues el paciente que es susceptible, es muy raro las infecciones así, son pues, con lavarnos las manos y no andarnos tocando la cara, regularmente esto se evita, pero la mayor cantidad de pacientes están pues en contacto directo. Hay distintos virus y estudios que se han hecho de dinámica de los aerosoles, donde pues aquí está el paciente A que le estornudó al paciente B y pues él se contagia sí o sí, ¿verdad? Están algunos virus que tienden a ser un poco más contagiosos y que al pasar el tiempo ya empiezan las partículas respiratorias a ponerse en la superficie y a viajar a través del aire. Y está aquí el paciente que ha pasado más tiempo y que a través de tener contacto con la aerosolización del virus, un paciente C que está muy lejos del A puede llegar a contagiarse. Hay distintos grados de transmisión con aerosol dependiendo del tipo de virus. Sabemos que los virus de la influenza, el norovirus, son de tipo de riesgo 2, ¿verdad? El
tuberculosis y el SARS, pues están en el grupo 3. El ébola es altamente aerosolizado, por lo cual el ébola es uno de los virus que más se pegan a distancia y que una persona que está lejos sí puede contagiarse. Se han hecho estos estudios, que este estudio es viejito, es de marzo del 2009, pero se publicó en Chest y me pareció muy importante, donde se ve, marcan una persona, un maniquí de unos 70 kilos, respirando pues a una respiración promedio de 500 ml, ¿verdad? Respirando y sacando el aire, y le ponen un nebulizador y le dicen, bueno, sacamos aire, metemos aire, sacamos aire, metemos aire y ven cuánto viaja la neblina. Aquí estamos hablando de 400, son 0.4 de metros, ¿verdad? Que es lo que viaja el nebulizador respirando aire ambiente. Si el paciente lo ponen a respirar más rápido en dificultad respiratoria, entonces esto se extiende más todavía. Se extiende más todavía y puede llegar incluso hasta 1.5 metros. Entonces, la persona que está enferma y que respira con más dificultad puede llegar a extender esta niebla de las nebulizaciones más allá. Entonces, tenemos que saber que si tenemos que nebulizar al paciente, porque pues hay que nebulizarlo, siempre tenemos que escoger los dispositivos de polvo seco o los dispositivos de DMI por encima de las nebulizaciones. Pero pues si tenemos que nebulizar al paciente, tenemos que preferir las nebulizaciones con pieza bucal. ¿Han visto los nebulizadores que traen la pieza bucal y que el paciente se inhala por pieza bucal y no hace toda la respiración aquí, ¿verdad? Hay algunos filtros de exhalación que pueden ponerse a los pacientes, donde esos filtros disminuyen la cantidad de aerosol que se produce. Considerar nebulización sincronizada. Hay algunos nebulizadores que incluso se abren con el flujo negativo del paciente. El paciente inhala y se abre el flujo y se cierra cuando el paciente va a exhalar. Entonces genera menos cantidad de aerosol. Y pues lo ideal sería estar a 2 metros de la persona infectada durante los procedimientos de nebulización. Ahora quiero que vean esto. Esto es de Gina y habla acerca del tratamiento de una crisis asmática. El tratamiento de una crisis asmática básicamente son 3 medicamentos y es la piedra angular del tratamiento del asma. Oxigenoterapia, salbutamol y esteroides sistémicos. Sistémicos, ¿verdad? No dice inyectados, dice sistémicos. Entonces, oxígeno, aquel paciente que satura menos de 90%, ¿verdad? 90% ya es grave, hay que ponerle oxígeno. Agonistas beta 2 de acción corta, salbutamol, dice 2 a 6 inhalaciones de salbutamol mediante cámara de inhalación o bien nebulización con 2.5 mediante nebulizador cada 20 minutos durante la primera hora, seguido de una nueva evaluación de gravedad, ¿sí? Y luego si reaparecen los síntomas, 2 a 3 inhalaciones por hora, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos dar inhalaciones con aerocámara. Aquí han venido pacientes asmáticos que yo los he tenido. Yo no nebulizo en mi clínica regularmente. Tal vez nebulizaré 2, 3 veces al año. O sea, no es algo que yo haga regularmente. Aquí vienen niños todos los días con tos, con sibilancias y con dificultad respiratoria, pues, ¿verdad? Pero entonces es decirles, ¿sabes qué? Aquí hay una aerocámara. Aquí está el salbutamol. Empecemos. Inhala. Una vez. Muy bien. Vamos a la siguiente. Inhala otra vez. Ok. Te voy a poner 3 o 4 sprays. Sales y en 20 minutos vuelves a venir. Otros 3 o 4 sprays. Vuelves a salir. Ok. Mejoraste. Ya te di una dosis de esteroide tomado. Estoy monitorizando. No está bien. ¿Eh? Si está bien, ha mejorado. Ok. Te voy a dar el plan de egreso y te vas a ir con esto, esto y esto. Administrar una dosis de prednisolona oral. 1 a 2 miligramos por kilo, hasta un máximo de 20 miligramos en niños de edad menor a 2 años y 30 miligramos en 2 a 5 años. O bien, metilprednisolona IV. Entonces, lo primero es oral.
Si nosotros estamos con un paciente con una crisis asmática, lo que menos queremos es quitárselo a la mamá, que lo agarren 2, 3 externos, una enfermera, el R1, tratar de canalizarlo y que esté ahí el niño con la crisis asmática, el niño con dificultad respiratoria, y nosotros sacándole laboratorios, mandándole rayos X y haciendo todo lo demás. No. Oxígeno, salbutamol y esteroides. Señora, ¿sabe qué? Aquí tenemos prednisolona, le vamos a dar una cucharadita, necesito que usted esté aquí con el niño, que no lo suelte, que le empecemos a dar sus puffs, si no se puede, pues empecémoslo a nebulizar, pero es una crisis que debe ser tenerle al niño lo más tranquilo posible y darle un tratamiento que no nos estrese más al niño y que no nos genere más dificultad respiratoria. Entonces, las recomendaciones de esta Asociación Argentina de Medicina Respiratoria es que, primero, saber que los pacientes con asma necesitan su tratamiento de mantenimiento con esteroides inhalados, por lo cual no debe descontinuarse el tratamiento. Si tienen tratamiento con terapias biológicas como el omalizumab, etcétera, no deben ser suspendidas. No se recomienda el uso de nebulizadores. Para pacientes con asma grave que reciben corticoides orales, se recomienda seguirlos usando y no descontinuarlos. Pero pues no iniciarlos si el paciente no tiene un esteroide tomado, porque pues, les puede bajar las defensas, puede tener un paciente ya sabemos lo que pasa dándole esteroides a un paciente que no necesitamos darle esteroides por COVID. Es importante la vacunación antigripal, la vacunación contra neumococo y SARS-CoV-2 de los pacientes con asma, de cualquier paciente, pero los pacientes con asma son pacientes de riesgo. También recomienda tratamiento con broncodilatadores de acción corta que deben de ser utilizados mediante dispositivo de DMI con aerocámara. Se pueden utilizar corticoides sistémicos, ¿sí? De forma oral o forma endovenosa a la dosis habitual si un paciente llega en crisis. Cuando les dicen no usen esteroides, porque si llega con crisis, no, si ustedes escuchan sibilancias, va con crisis, pónganle esteroide. Y tener un plan de acción escrito para pues, cuando se vaya a su casa, ¿verdad? El uso de los dispositivos inhalados pues debe ser individualizado. A ustedes no utilizar la aerocámara que utilicé con el de la par y con el de la par, porque ahí vamos a ¿cómo se llama? A contaminar. La limpieza debería ser de los dispositivos con alcohol al 70%. Ya hablamos de que esto, pues, uso individual cada uno. La espirometría solo debe realizarse en casos excepcionales. Ya después de tanto tiempo de la pandemia de coronavirus, pues yo la verdad es que trato de hacer las espirometrías con una buena mascarilla, alejándome del paciente, explicándolo cómo lo debe hacer y en los casos que yo considere que es necesario estarles midiendo la función respiratoria, si ya tengo un diagnóstico, el paciente va bien, ha ido bien con el tratamiento, tiene una buena evolución, puedo darle un peak flu y que el paciente esté en su casa midiéndose el peak flu y no necesariamente hacerle espirometría. Entonces, es bien importante el plan educacional de los pacientes, el manejo de las exacerbaciones de asma, o sea, se pueden utilizar esteroides orales, se puede utilizar, o sea, las preguntas, el que el paciente pueda tener COVID-19 no quiere decir que no le pongamos sus inhaladores en una crisis asmática, mantener siempre los medicamentos en la casa, o sea, siempre tener un tratamiento de rescate y su tratamiento de mantenimiento. Esto es súper importante para que el paciente con asma pues esté bien cuidado por nosotros, ¿verdad? Pues eso es lo que yo les traía. Em, no sé si me fui muy rápido, si agarraron la onda o si tienen alguna duda del tratamiento del asma o si ya en casa, en la clínica o en el hospital ustedes están nebulizando. A mí, les soy sincero, ya he leído algunos estudios nuevos que han salido y pues al final les dicen si el paciente está con dificultad respiratoria, lo único que tenemos es nebulizador, pónganle el nebulizador. Si ustedes tienen una buena aerocámara, recordemos que ahora los virus, pues yo creo que aquí a todos, no creo que haya alguno de ustedes que no le ha dado COVID, o por lo menos que no haya sabido que le dio COVID. Eh, pero ahorita, pues yo creo que a todos, a la mayoría ya nos dio. Yo en la clínica, pues no trato de no infundirles miedo a los pacientes, pero sí trato de que utilicen el dispositivo correcto para el tratamiento que le tenemos que dar. Si es un paciente con asma, podemos tranquilamente tenerlos sin nebulizaciones, sin tenerlos
Con la aerocámara es diferente si el paciente está en la casa, ¿verdad? Que si el paciente está en la casa y, mire, fíjese que mi hijo tiene COVID, es porque la mamá, el papá o el hermanito se lo pegó y todo el mundo tiene COVID en la casa. Es más fácil decir, pues nebulizate, pues, ¿verdad? No hay ningún problema porque están en su casa. A diferencia de tener a un paciente con COVID aquí en mi clínica, que lo nebulice y que el siguiente paciente que entre a la camilla, pues se puede contaminar, ¿verdad? No tiene ninguna. Tal vez, doctor, una preguntita, aprovechando su experiencia, su conocimiento, en cuanto a su postura, en cuanto a la minofilina, ¿ya no se debería utilizar para nunca o todavía tenemos algún chance de probar algo con la minofilina? Yo no la recomiendo para nada. Ahora, el tratamiento de aminofilina es un tratamiento que se debería utilizar solo para aquel paciente que ya lo vamos a intubar y que decimos, démosle el chance de ponérselo, ¿verdad? Hay muchas más armas, la mayoría de pacientes responde bien al salbutamol. Si no, tenemos el bromuro de protropio, que también nos sirve mucho digamos, al final las vías de broncoespasmo son la vía adrenérgica, la vía colinérgica, la vía no adrenérgica, no colinérgica, que lo que hacemos es adrenérgica beta 2, colinérgica, un anticolinérgico como el bromuro de pratropio, y la no inflamatoria, perdón, adrenérgica y colinérgica es la inflamatoria, dar esteroides. La mayoría de pacientes va a responder a eso. Si no, también está el sulfato de magnesio, que es un tratamiento que está más establecido, que podemos utilizarlo intravenoso. El sulfato de magnesio nos puede mejorar a un paciente. A mí me han respondido bien con el sulfato de magnesio antes de utilizar la aminofilina. Yo en lo que tengo de estar aquí en Guatemala, que ya son 7 años de haber regresado en Neumo, no he utilizado ni una vez en lo privado la aminofilina, ni en el IX tampoco lo utilicé. Hay algunos medicamentos que están saliendo que tienen acebrofilina, que es un análogo de las metilxantinas, que pues en algunos pacientes como broncodilatador, si son pacientes grandes y todo, de repente puede coadyuvar un poco al tratamiento para ayudar a mejorar un poco los flujos y todo, pero en sí, para una crisis asmática, la aminofilina ya no la recomiendo. Muchas gracias, doctor. Y la última sería, con respecto al sulfato de magnesio, si ponemos una dosis de sulfato de magnesio, la respuesta es parcial. ¿Al cuánto tiempo se podría poner una segunda dosis? ¿Cuánto tiempo después de la primera? ¿Y se recomienda o esperamos con la primera dosis de sulfato? Con la primera dosis de sulfato, la dosis es de 50 a 100 miligramos por kilo, ¿verdad? Normalmente un paciente de 20 kilos, si le ponemos un gramo, ¿verdad? 20 por 50, le ponemos un gramo, es lo que usualmente hacemos, ponerle 1 o 1.5 gramos, y nosotros queremos calcular los 75. Y esos pacientes, aunado al tratamiento, que ya le pusimos el oxígeno, ya le pusimos ¿cómo se llama? El hipratropio y el salbutamol, y ese paciente no nos está empeorando, sino que por lo menos está oxigenando bien. Los pacientes no controlados, que son aquellos pacientes severos, regularmente son pacientes que tardan en liberar el broncoespasmo. Aunque nosotros tengamos un paciente que no nos esté cayendo ventilación, que no esté, ¿verdad? Sino que está con sibilancias, pero que está tranquilo, medio agitadito, va a seguir con sibilancias. A veces yo he tenido virus que me rompen el broncoespasmo hasta dentro de 3 días, pero por lo menos los tengo tranquilos con su oxígeno, están oxigenando bien, lo tengo relajado, no tengo que deje de silbar en algún momento, sino que por lo menos que deje de tener el riesgo a caer a una ventilación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. A la hora de la hora. Doctor, y buenas noches, perdón. ¿Y qué opina sobre la nebulización continua de salbutamol? O no sé si la ha utilizado. Para pacientes que están en un estatus asmático que de verdad no salen, o pacientes que están ventilados y le están nebulizando para ver si abre, pues se puede utilizar, está escrito. Yo no lo he utilizado, o sea, yo prefiero darles dosis altas de salbutamol en un momento, o sea, casi que untarles el salbutamol en el cuello, lo que pueda hacer de salbutamol, pero dárselo como dar una dosis ahorita en 20 minutos otra vez, en 20 minutos otra vez. La mayoría de pacientes asmáticos son pacientes que son
reversibles a broncodilatador, es una condición en sí. Digamos, si vos no sos asmático y llegas a la emergencia con una obstrucción de vía aérea inferior porque te dio una neumonía por influenza, regularmente no vas a responder a los broncodilatadores porque tus bronquios no son hiperreactores. Un paciente que tiene hiperreactividad bronquial, que son los pacientes asmáticos, regularmente resuelven al broncodilatador porque así como su nombre lo dice, reaccionan exageradamente, ¿verdad? Y reaccionan también al salbutamol, abren rápido. La mayoría de pacientes, yo no sé cuántos pacientes intubados por asma han tenido, pero estoy seguro que no han tenido más de 4 pacientes en los últimos 6 meses. O sea, es muy raro que un paciente asmático llegue para intubar, a menos de que tenga algo más, ¿verdad? Entonces, la mayoría te va a responder bien, pues, ¿verdad? Digamos, así como me decía, Topazar me decía de utilizar aminofilina. En el IX tenían aminofilina en la emergencia, pero no tenían bromuro de protropio. Y les decía yo, es que es ridículo, ¿cómo no van a tener bromuro de protropio y quieren utilizar antes aminofilina? Tengan bromuro de protropio y utilicen el bromuro de protropio y seguramente ese paciente va a mejorar y no va a haber necesidad de utilizar la aminofilina. Ok. Igual no va a ser necesario utilizar la nebulización continua con salbutamol, ¿verdad? Regularmente no es necesario. Te digo, yo en México no recuerdo, a ver, tal vez una vez, ¿verdad? En los años que estuve ahí, pero no recuerdo haberlo utilizado. Ok, gracias, doctor. Bueno, bueno.